comenzar, bastante puntual, ya que han llegado todos puntuales, gracias por eso, gracias por haber llegado temprano. Bueno, bienvenidos a esta conversación en torno al libro La infancia de quién, de José Luis Jureza. Aquí está. Mi nombre es Luciana Grande, soy parte de Nocturna Editora, la editorial que publicó recientemente este libro. Les voy a contar un poco sobre la editorial y antes de presentar a José Luis y a Alex que nos acompañan hoy. Nocturna es una editorial independiente que edita escrituras en relación al psicoanálisis. La editorial está conformada por 3 psicoanalistas, que somos Amalia Federic, Fernanda Restivo y yo, y una gestora cultural que es Ariadna Mieres, que anda por ahí dando vueltas. Somos Nocturna. El primer libro salió en el año 2018, fue En caso de amor, de Angus Furmantel, que está por ahí. Y a partir de ahí seguimos publicando otros títulos de Angus Furmantel, que era una psicoanalista y filósofa francesa, que falleció antes de que editáramos el primer libro. Bueno, ahí ven los otros libros de Anne, y también publicamos libros de psicoanalistas locales, Matías Krimer, Silvano Tagliaferro, José Luis Jureza, Celina Mirada, es el último libro que editamos, que está por aquí, se llama Envolturas. Y prontamente saldrá el libro de Fernanda Restivo, nuestra compañera editorial. Así que si nos siguen en redes van a poder ver cuándo va a ser la presentación. Y va a salir también, antes de fin de año, una novela de Angus Furmantel. Hasta ahora todos los libros que hemos publicado son ensayos. Va a salir una novela que se llama Al través del fuego. Así que bueno, ya son los próximos lanzamientos. Cuando dije escrituras en relación al psicoanálisis, quería hacer esta aclaración. Esa relación, el psicoanálisis la hacemos nosotras, porque somos editorial. La hacemos nosotras quiere decir que es de acuerdo a la lectura de la lógica del psicoanálisis que leemos en Freud y Lacan. Sabemos que son varias, ¿no?, esas lecturas, y apostamos a sostener viva, es decir, hacerla pasar por nosotras, por nuestros cuerpos, y los cuerpos, bueno, por eso también elegimos por qué determinados libros de nuestra editorial. En relación a eso, les cuento que hace unos meses, bueno, ya el año pasado fue Leila Guerriero quien trabajó con José Luis en la edición del libro y que realizó el prólogo. Leila nos acercó la idea, nos escribió acercándonos la idea de que La infancia de quién podía ir bien con nuestro catálogo, que ya había leído otros libros, y justo nos veníamos planteando, porque como les dije, hasta ahí habíamos publicado más que nada libros de ensayo, veníamos planteándonos la idea de darle lugar a ciertos relatos ficcionales, y cuando Leila dijo que podía ir con nuestro catálogo, nos terminó de afirmar o ponernos a pensar que sí. ¿Y por qué sí? Bueno, escribimos algo en el epílogo de La infancia de quién, de un poquito sobre este asunto. Les voy a mencionar 2 o 3 cositas que tienen que ver con por qué este libro en Nocturna. En Nocturna publicamos Tirando de un hilo, porque en ese movimiento nos vamos enterando de algo que podría formularse así: lo que se cuenta en un análisis y también lo que no se cuenta porque encuentra el límite del decir, no llega como relato. Jureza realiza en la escritura de este texto una vuelta a las escenas de la infancia, pulverizándolas hasta sus mínimos elementos, haciendo estallar esas representaciones cargadas de significación en partículas mínimas, y vuelve a componer con ellas. En estas páginas del libro no hay la transmisión de un saber al que se ha llegado por la experiencia vivida, sino que algo se quiere escribir y se hace sin saber qué. Se va produciendo a partir de la escritura. Y esta metamorfosis que sufre quien escribe permite hacer de una verdad una versión, una narrativa, un punto de vista. Esto leemos en este relato que podemos llamar autobiográfico, tal como Alex puso en una nota que escribió sobre el libro en Cenital, ¿no? Es el medio. Dice, bueno, ¿a quién le importa la vida de Jureza?
A nadie. Bueno, como todas las cuestiones autobiográficas. No, pero no lo podés lo que voy a decir. Bueno, no lo spoileo más, pero bueno, es lo que hacen de una verdad o de algo que no le interesa a nadie, una versión. Bueno, a algunos les interesa. Sin autor. La muerte del autor. La muerte del autor. Bueno. Está muerto, no sé. Alex lo va a desarrollar entonces, siguiendo con los enlaces, con cómo se nos van tramando las cosas en la editorial. Estamos con Alex, que desde el primer momento, creo que sin conocernos, sin saber que yo estaba en Nocturna, ella me empezó a hablar de Al y a mencionarla y a mencionar cada vez, lo digo porque no es habitual, no es siempre así, que cuando alguien nombra un libro o un autor, se nombre también la editorial, y me parece que eso tiene que ver con que Alex es alguien que trabaja y que sabe que los libros además no caen de un árbol, escribe, está en relación al mundo de la escritura y también, bueno, eso es, siempre fue muy generosa con nosotras y con todas las editoriales seguramente, así que siempre nos dio mucha alegría poder compartir, intercambiar con ella. Bueno, es la primera vez que estamos aquí en una conversación formal de Nocturna con Alex. Bueno, Alex y José Luis comparten el espacio de investigación y lectura Psicoanálisis Zona Franca, o sea que ya tienen la práctica de conversar y pensar juntos, así que bueno, es una gran alegría poder dar lugar a esta conversación para todos los presentes. Los presento para quienes no conocen a quienes van a conversar aquí. José Luis Jureza es psicoanalista y escritor, fue miembro de la Escuela Abierta de Psicoanálisis, ha colaborado con la revista Letra Hora y con el diario Página 12, publicó varios libros en colaboración o en solitario, como Lacan, La marca de leer, Psicoanálisis, Los nuevos signos, Auschwitz con Hiroshima, Gerard Haddad, Un periférico del psicoanálisis, La realidad por sorpresa y Dakota, entre otros. Fue reconocido con el premio Lucian Freud de ensayo psicoanalítico en 2013 por su trabajo Clarice Lispector y la historia de una transformación. Ha escrito diversos artículos en revistas digitales como Polvo, Ají, Síntesis y Ficciones. Alex Cohen, Alexandra, lo puse entero. Alexandra Cohen es psicoanalista, ensayista, docente universitaria y escritora. Además de colaborar como columnista en medios nacionales como el diario AR, la revista Polvo, bueno, Cenital también, ha escrito varios libros de ensayo, y sin embargo el amor es uno, y sin embargo el amor elogio de lo incierto, que salió en 2020, Un cuerpo al fin, que salió en 2022, y El sentido del humor, que es el último, que salió en 2024. No sé cómo resumir todo, es una gran trabajadora, como decimos recién. La vemos por muchos lados, por suerte, así que bueno, gracias. No sé quién va a empezar. ¿Empiezo? Sí. No tengo nada. No. Ya lo imaginaba. Bueno, acá estamos nosotras para Tenía para decir, ya lo vi. Igualito, cerramos. Cerramos acá. Bueno, la conversación que Luciana, digamos, es, bueno, la conversación empezó efectivamente hace mucho. Yo llegué a Formantel por una amiga que dijo, que me puso en caso de amor en las manos, que es Virginia Cosín. Después me llamó otra amiga, que es Marcela, que está acá, y me dijo, Luciana te quiere contar. O sea, hay todo un mapa de conversaciones, de lectura, porque no éramos amigas, o sea, no es una cuestión de amistad ni de amiguismo, sino de lecturas compartidas y algo una conversación genuina y una zona en común. Con Jureza sí trabajamos hace mucho juntos, igual también tengo algo para decir después de mi amistad con Jureza. Que tampoco estoy acá estrictamente porque soy amiga, eso me interesa también, soy amiga, pero no es por eso que estoy acá, sino por una conversación que empezó hace mucho. Voy a leer un breve texto y después tengo preguntas para el autor. ¿Te parece? Sos vos el autor, tenés que contestarlas. Si dijiste que no tenés nada que decir, por favor contestame las preguntas. Voy a empezar con 3 epígrafes, porque uno lo encontré leyendo otra cosa después de haber leído el libro de Jureza y se lo mandé a Jureza, y otros 2 epígrafes son
epígrafes sobre dos ficciones sobre la infancia. Una, en realidad, es un documental, que es La guardería de Virginia Croato, que tiene un epígrafe hermoso que nunca me lo pude olvidar desde que vi la película. Y el otro es del libro de Dolores Hill, que es Parte de la felicidad, que también recomiendo y que también es sobre el episodio de su infancia. El primero es de Bachelard, lo encontré leyendo otra cosa, que dice: es en el plano del sueño y no en el de los hechos donde la infancia sigue en nosotros viva y poéticamente útil. Por esa infancia permanente conservamos la poesía del pasado. El epígrafe de La guardería es de Osvaldo Lamborghini y dice: porque todavía mi infancia viene a buscarme con un galope en las piernas y en sus labios una sonrisa salvaje. Y el tercero es de Louis Gluck, que dice: miramos el mundo solamente una vez, estoy traduciendo simultáneamente, miramos el mundo solamente una vez, en la infancia, el resto es memoria. Hermoso. Sí, no podía, ¿no? Hermoso. Sí. Ningún niño elige la familia en la que nace ni la infancia que vive, no al menos mientras es niño. Porque lo cierto es que más tarde es posible elegir esa infancia, querer esa infancia, elegir esa familia, querer esa familia. O bien es posible querer deshacerse de todo ello, o querer algunas cosas y deshacerse de otras. En todo caso, algo se hace cada vez con ese niño que fuimos, con esa familia que no elegimos, con esa infancia que vivimos. Perec lo dice así: mi infancia forma parte de las cosas de las que sé que no sé gran cosa. Está a mis espaldas y sin embargo en el suelo en el que crecí, que me ha pertenecido, cualquiera sea mi tenacidad para afirmar que ya no me pertenece más. Pero la infancia no es nostalgia, ni terror, ni paraíso perdido. No tengo otra opción que evocar lo que demasiado tiempo llamé lo irrevocable, lo que fue, lo que se detuvo, lo que fue clausurado. Eso que sin duda fue para no ser más hoy, pero que fue también para que yo sea todavía. Entre el no ser más hoy y también ser todavía se cifra el juego entre recuerdo y olvido. La novela familiar se va tejiendo con los hilos de una experiencia que es inédita para cada quien. El modo en que la infancia, siempre singular, vuelve una y otra vez al que ahora somos, precipita una historia que suele contarse un poco siempre de la misma manera, como los cuentos que los niños quieren escuchar sin que haya ninguna diferencia entre una noche y otra. La insistencia de la infancia golpea, aprieta, molesta, incomoda, aunque paradójicamente esa incomodidad resulta familiar y en esa familiaridad se acomoda el cuerpo. Se tratará para cada quien de la manera en que esas piezas pueden o no desacomodarse para sacudir una escena que se erige siempre idéntica a sí misma. Uno de los tantos prejuicios acerca del psicoanálisis es que en un análisis hay que hablar de la infancia, como si la infancia fuera algo delimitado, precisado, pasado, fijo, inamovible, apenas etario, estático, algo de lo que se puede hablar como si fuera independiente y autónomo del decir, como si ahora fuéramos adultos limpios de infancia, un adulto libre de infancia, como quien dice espacio libre de humo, libre de azúcares, etc. Como si la adultez, esa prescripción insoportable, no estuviera hecha con los restos de la infancia. Nada cambia tanto como la infancia. Los que venimos leyendo a José Luis Pureza asistimos a su constante elogio de la infancia. Escribió varios ensayos bajo el gran título La infancia que insiste. Son ensayos teóricos, clínicos, ensayos en los que el autor ejecuta variaciones de lo mismo y que podrían ser modos de responder a la pregunta de qué está hecho el psicoanálisis. Ahora Pureza publicó en Nocturna Editora La infancia de quién, un libro inquietante, sobrecogedor, con pasajes dolorosos y también con mucho humor. Es oscuro y luminoso a la vez. ¿Qué es este libro? No me interesa clasificarlo, sino subrayar la imposibilidad de hacerlo.
Leila Guerriero dice en el prólogo: no es una crónica, no es una memoir, no es literatura del yo, no es un ensayo, es una experiencia de riesgo y fuera de género. También subraya que no es un libro de psicoanálisis ni un libro sobre un psicoanalista. Creo que es un libro de un analizante. Este texto es, sin dudas, el testimonio de un análisis, de los efectos de lectura después de atravesar un análisis. Iba a leer lo que leíste vos, que escribieron las ¿lo leo? Sí. En el epílogo, las editoras dicen lo que se cuenta en un análisis y también lo que no se cuenta, porque encuentra límites en el decir. Y eso no llega como relato, tiene una voz narrativa. Jureza realiza en la escritura de este texto, tal como lo hace un análisis, una vuelta a las escenas de la infancia, pulverizándolas hasta sus mínimos elementos, haciendo estallar esas representaciones cargadas de partículas mínimas y vuelve a componer con ellas. Jureza compone una especie de cartografía del deseo, una infancia, la de quién sin acento, la de nadie en particular, la de todos. No es un asunto personal. ¿Qué se cuenta en estas páginas que no están construidas con el lenguaje específico del psicoanálisis, sino con el jadeo y el lenguaje inespecífico del estilo propio? En cierta forma, la intemperie, que no es la intemperie del autor, sino la de la especie, dice Leila Guerriero. La infancia vuelve, insiste, porque acaso sea eso que siempre se está perdiendo. ¿Y qué puede importarnos a los lectores la infancia de Jureza? Nada. Del mismo modo que no nos importa la infancia de Walter Benjamin o de Elías Canetti o la de Natalia Ginsburg, porque en estos libros no se trata de nadie en particular, sino de la infancia misma. Ahí voy, tengo un poco desordenado. Perdón, ya voy. Sí. El texto de Jureza se trata también de un niño tramando las maneras de zafarse de los proyectos familiares de trabajo, de la prescripción de la masculinidad. Un niño intentando construir un destino más allá de aquel donde se lo espera. La sexualidad infantil y las miradas del vecindario y las habladurías vecinas. La vecindad como amenaza. La amistad como lo otro de la vecindad. La infancia de quien termina de una manera que conmueve. En medio de la escritura del texto, tiempo en el que, dice el autor, los recuerdos se me activan y salen con una velocidad que mis dedos logran acompañar torpemente, dejando decenas de errores de tipeo, escribo y escribo sin detenerme en contra de mi desasosiego, de mis preguntas de si esto sirve para algo, si no es desperdiciar el tiempo. En ese final, el autor sueña con el que fue su analista, que ya está muerto. El sueño ocurre 20 años después de su última sesión. No voy a contar el sueño, pero lo que conmueve es sin duda que los efectos de un análisis no terminan. Y también la lectura que el soñante hace del sueño. Y entonces el final. La infancia no tiene pasado, presente ni futuro. Es la agitación de todos los tiempos a la espera de una decisión. Bueno, yo ahora voy a hacer preguntas. Bueno, hay una pregunta que Jureza la contestó muchísimas veces, pero la famosa frase de Mirta Legrand, que en este caso funciona, que el público se renueva, la vamos a preguntar porque además es muy lindo eso que hace Jureza ahí, que es que distingue la infancia de la niñez. Y a mí me parece que hay que volver sobre eso una y otra vez, porque no tendemos a... Sí. Dice, borrar la infancia, dice Jureza. Esa es la cuestión para cualquier poder con intenciones hegemónicas. Pero la infancia se escabulle porque no es lo mismo que la niñez. Bueno, buenas tardes y gracias por estar. A todos los invitados, a los que se presentaron aquí, gracias Nocturna, muchas gracias Alexandra Juan, precioso lo que escribiste.
hoy se me ocurre otra distinta ahora que escuché esto. Que bueno, la niñez sería los recuerdos que se escriben con la infancia. O sea, una versión del pasado, ¿no? Escrito con la causa de la infancia, que es un poco lo que el psicoanálisis o al psicoanálisis lo causa también al discurso analítico. Ahí es donde, o sea, en una relación de tensión con algo que en realidad no se recuerda, o es imposible de recordar. Ahí van los mitos, las novelas, eso que en los niños, los monstruos, los fantasmas, o sea, eso de lo que los niños pueden dar cuenta hablando de sus temores. Los niños o la niñez están mucho más cerca de la infancia que los adultos. Que, bueno, qué sé yo, imbuidos un poco de exceso de racionalidad, tienden a olvidar o a desestimar. Pero, bueno, o sea que la niñez siempre es una historia y la infancia es algo por escribir. Con esos recuerdos que son siempre deformados, ¿no? Sí. Distorsionados o, bueno, recreados. De hecho, en el libro hay una versión del film de análisis también, que sería un nuevo pasaje por la infancia, basado en todos los recuerdos de la niñez. O sea, bueno... Porque Pureza vuelve al barrio en un momento, ¿no? ¿A sí, eso te referís? A la vereda. A la vereda. A la vereda, digamos que sería el escenario, finalmente. Bueno, hay que leer el libro, chicos. Pero bueno... pero la vereda sería el escenario, ¿no? De la infancia, o sea, la niñez de la infancia en la vereda. En este caso, ¿no? O sea, que sería el mío, a quien no le importa a nadie. El mío, que no le importa a nadie. Hay una cosa que dice la narradora de la novela de Adriana Riva, que se llama Ruth, que es muy graciosa, que dice: los padres no forman a los hijos, los deforman, ¿no? Y es verdad, cada vez que uno, digamos, piensa, toma conciencia de lo que los padres les hacemos a nuestros hijos, decimos: no puedo creer lo bestias que somos, las cosas que les hacemos a nuestros hijos con las mejores intenciones incluso. Y entonces me acordé de eso porque uno lee el libro y uno ve, Jureza logra muy bien la voz del niño tratando de zafar de los padres, digamos, ¿no? Y uno empieza como a detestar un poco a esos padres, que son los padres de Jureza, no son los padres de Jureza, son los padres que él narra, ¿no? Y entonces yo abrí el libro y está dedicado a Dina. Claro, se lo tendría que explicar a mi vieja eso, ¿no? No, claro, entonces yo un día le dije: ¿Jureza quién es Dina? Digo que son los Mi padres. mamá me dijo. No, claro. Entonces se me ocurrió esta pregunta libre. A partir de eso. Dije que uno no elige a la familia, pero que después hace algo con eso. Y pienso también que un análisis hace de los padres que uno narra, los de la novela familiar, padres posibles. Una vez pensé que uno vuelve a querer a los padres después del análisis. Uno lee tu libro y un poco detesta a esa madre. Después va y ve que el libro está dedicado a ella y dice: ¿qué pasó? Eso, ¿tuviste otros padres después de la escritura de este libro? No, bueno, pero hay una partecita del libro que se reconcilia. Ah, ya quiero reconciliar. No lo aguanto. No sé si se Igual no leyó el libro. Ninguno de mis libros. Así que, pero, ¿para qué? No, eso. Le preguntamos hace un rato, pero dijo que no. No, igual es como cuando uno escucha en análisis a alguien, después no es la madre o el padre que uno conoce de la realidad. Claro, y además es una señora divina. Sí,
por eso. Sí. Nadie se atreve a tocar. Porque viste, uno, por ejemplo, claro, primero que hago es algo, suprimir la reedición porque hay que corregir todo. Es la versión con la que uno puede Sí. vivir, ¿no? Queremos instalar la lista de jureza, todo. Entonces, sí, está muerto. Por eso, Por no por eso es ficción. Por eso es ficción porque es la versión con la que uno puede vivir. Sí. No, pero tuviste otros padres. Digo, ¿qué transformación hubo? Esta pregunta es sencilla. No, la transformación fue mía, no de mi vida. No, tuya, justamente. ¿Qué transformación, si tuviste otros padres después de la escritura del libro? Después de un análisis seguro, pero que ya había ocurrido, pero después de la escritura del libro. Ah, no, la verdad que eso es un trabajo en progreso. ¿Progreso? Sí, porque recién salió el libro, no sé, tengo idea, digamos, de decir. De la escritura. Hay otros padres. Bueno, mi padre está muerto. Pero igual uno trabaja, igual hace versiones del padre aunque esté muerto. Sí, tendría que ver. Hay que estar vivo. Tendría que seguir escribiendo. Pero, o sea, terminaste de escribir este libro y no te pasó nada con los padres, con tus padres. Quedaron en el mismo lugar que siempre. No creo, no. Me olvidé de ellos, ya está. Bueno, recordar para olvidar. Pero no hubo ninguna transformación, digamos. No sabría decirte. Bueno, perfecto. Siguiente pregunta. En la misma zona, ahora no sé si me va a contestar, es muy hábil para no contestar las preguntas. Ya pasó en las otras dos presentaciones del libro a las que yo asistí como público, por eso no contesta, uno trabaja, hace la pregunta, todo y dice, no. O sea, es como un analista, pero bueno. Pero acá no estás en el lugar del analista, estás en el lugar del autor. En la misma zona decís que tu mamá, en un momento, en el principio decís que ella no hablaba así como vos estás diciendo que hablaba, sino que eras vos el que la interpretabas. ¿Quién la interpreta? ¿El niño? ¿Vos de ahora? ¿Vos el autor de este texto? No, el niño. El niño. ¿Vos te acordás de esa interpretación? Y había que vivir ahí. Sí, por eso. A ver, ¿puedes desarrollar? Desarrolle. Es como el asunto de la comprensión, ¿no? Es un modo de acomodar las cosas para soportar. Esa es la comprensión. La función de la comprensión es esa. Pero no libera, ¿no? Lo que libera es la escritura, no la comprensión. Sí. Bueno, acá tenés. Y la escritura, claro, viene antes de la comprensión, ¿no? O quiero decir, o es al mismo tiempo, no sé, es como... No, pero yo cuando uno primero, escribe no sabe lo que está escribiendo. primero comprendí y después me puse a escribir. Ah, Sí, o sea, yo no escribía a los 5 años. no. Uy, Dios, ¿en tu casa es así también de pesado? Bueno, Yo sé que no a los 5 años, digo, antes de escribir el libro, ¿no? El año pasado, no a los 5 años. Cuando trabajamos juntos no es así tampoco. bueno, no sé, la verdad que tampoco sé responder eso. Bueno, siguiente pregunta. Vamos yendo. ¿Quieren hacer preguntas ustedes? No van contestando. Bueno, la vecindad. Desde el Chavo, Buenos Vecinos, La Ventana Indiscreta, Doble de Cuerpo, La Comunidad, Jack Lacan con su vecino Bataille, La Vecina de Cristina, El Hombre de al lado, Amigos y Vecinos, una serie que recomiendo con John Hamm. La vecindad es tensa, especular, hostil y agresiva como toda relación dual. La vecindad es la lógica del otro o yo. Y la lógica cobra en la vecindad, el otro yo cobra en la vecindad toda su fuerza. La ambivalencia propia de lo cercano y ajeno a la vez. Prójimo, que etimológicamente es cercanísimo, puede ser mi vecino, mi familiar, puede formar parte de mi gente. Esto es una cita de Juan Rico. Puede asimismo ser mi amigo en el sentido más vasto e impreciso, y por ello a la vez que sostén de mi erotismo, y quizás por lo mismo es también el grado mayor de tensión agonal. Este libro, me parece a mí, se trata de cómo construir una vida habiendo atravesado la vecindad, o con la menor posible. ¿Cómo pensás que puede desarticularse la guerra con el vecino? No con el de tu casa, es más metafórico. No con el del acá no se venden drogas. Con el vecino ese.
Acá no se venden drogas, se refiere a un cartel que pusieron en la esquina de mi casa, ¿no? Que estaba justo al lado de mi casa en realidad. Y pusieron un cartel, acá no se venden drogas, los vecinos lo pusieron. Refiriéndose a un pasaje al lado del cual yo vivo, donde se vendían drogas. Esto no es Pero una bueno, pipa. podría confundirse con mi casa. Y con el consultorio. Sí. Bueno. La vecindad. La vecindad. Bueno, ahí está, la vecindad. La vecindad pone. Aquí no se venden drogas. Todo el texto está, ¿no? Está... Sí, está totalmente atravesado. Yo creo que, bueno, el tema el famoso tema tan central del psicoanálisis, que tiene que ver con la imposibilidad de amar al prójimo como a sí mismo. Bueno, yo creo que esto fue una anticipación de mi dedicación al psicoanálisis. O sea, soportar la vecindad en los términos en los que está planteado en el libro, ¿no? No porque la vecindad fuera especialmente jodida, sino por las circunstancias que se dieron para que yo viviese la vecindad de esa manera, ¿no? Tan directa, tan cruda. Así que, y la pregunta era, ¿cómo hice para...? ¿Cómo se desarticula cómo construir una vida sin vecindad? Bueno. Con vecinos, pero sin vecinos. ¿Cómo no hacer de todos un prójimo, digamos, ¿no? Sí, dejando de suponer, de comprender. Pero bueno, claro, es muy difícil, está todo preparado para la comprensión, ¿no? Y para las promesas, y para los consuelos. Eso se ve mucho en la política. La renovación permanente de las promesas y de las tierras prometidas. Pero sí, lo que se observa permanentemente, sobre todo en el consultorio, es el modo que el sujeto contemporáneo no puede, es como una droga, no puede vivir sin estar suponiendo cosas. Aquí se venden drogas, al revés, aquí no se venden drogas. Aquí, claro, acá no hay consuelo, acá no hay consuelo. Acá no hay consuelo. Y eso es el psicoanálisis. Sí. La experiencia del desconsuelo. Un poco el libro es eso, ¿no? No alguien melancolizado y triste. Es muy luminoso. No es un bajón. Ya le dije que es luminoso a la vez y además por esa nos va llevando de la mano, nos lleva a ver el barrio, la vecindad, toda esa tensión. Y después nos lleva a la puerta de salida, Eso al lector le pasa eso, ¿no? Sí. La puerta de salida es la puerta de entrada del consultorio. Sí, ahí. Sí, está abajo también el libro con el teléfono en el consultorio. Es un PNP. Está impreso en el libro al final. Bueno. Entonces, sí, lo que se avecina, la inminencia, ¿no? Lo que ya llegó, los desaparecidos de un país, al mismo tiempo que el desaparecido fantasmal que es por momentos ese niño, ¿no? Los niños y los cadáveres, todo esto está en el libro. Y hay un acting, hay un intento de suicidio del niño. ¿Está bien dicho así? Suena fuerte, pero es así. Ahí vienen todos los psiquiatras. Es un intento de suicidio del niño para zafarse de la madre y para por fin, paradójicamente, aparecer. ¿No? Jureza escribe y no piensa. Y entonces en ese punto ubica perfectamente esa paradoja de un niño que intenta desaparecer para la madre para por fin aparecer. ¿Puedes decir algo de ese? Que es un poco... Está muy bueno lo que dijiste. Es exactamente... Yo no sé para qué labure tanto, la verdad. No, pero es exactamente así. Bueno, no voy a contar la escena del libro, pero... Sí, un poco. Un poco, ¿Qué bueno. no es una novela que le spoilean. No, pero es como un poco largo. Pero bueno, en realidad el niño harto llega un momento en que necesita desembarazarse de todo ese cúmulo de suposiciones y de destinos prefijados, ¿no? Vamos a llamarlo así. Sí. Y va a la terraza de su casa y en realidad se pone en la baranda, se cuelga de la baranda sabiendo que entre el cuerpo estirado, ¿no? Del cuelgue de la baranda
en realidad apoyando los pies sobre una ventanita que había, que era como un ventiluz que daba al frente de la casa, y un montículo de césped que elevado daba una distancia entre el cuelgue del niño y el césped de 1 metro. O sea, no iba a pasar No nada. iba a pasar absolutamente nada, pero bueno, sirvió para que la madre se agarrara de los pelos y qué sé yo, volviera para abajo y nunca más se dirigiera a ese niño de la forma que hasta ese momento se dirigía. Por eso lo de aparecer, ¿no? Por eso, bueno, eso lo desahoga un poco y crea las condiciones para que dentro de ese universo, un niño vive la impotencia de no poder hacer mucho, o sea, Como todos los niños. como todos los niños, o sea, sufre cosas, pero se las tiene que aguantar, porque si no, ¿qué haría? No sé, se escapa, se va, a veces sucede, pero no tiene acumulada, no tiene recursos, no tiene recursos ni simbólicos ni materiales para hacerlo y sostenerlo. Entonces, pero bueno, sin exagerar, ¿no? Sin exagerar. El niño ese se las arreglaba, tenía sus modos, sus métodos que iba encontrando en la medida que iba viviendo. Y ese fue un recurso que fue como una bisagra, por eso me parece que es recordable y está muy bien el modo en que lo señalás, porque Fue un tope, ¿no? un tope, sí, pero el modo en que lo señalaste recién Ha desaparecido y aparecido. muy puntual y muy interesante. Claro, a partir de ese momento la madre para, ¿no? Y entonces ahí aparece otro. Niños no lo hagan en su casa. No es para copiar. Midan bien la distancia. Imítenme, pero no me copien. como si- Parece hagan como yo, no me imiten. Bueno, sí, a lo largo del libro se ven los modos en los que los niños quedan atiborrados debajo de los escombros de las explosiones llamadas buenas intenciones y anhelos del progreso de los padres. Debajo de las montañas de bienes materiales y simbólicos hay una cuestión con quemar los bienes, ¿no? Debajo de los proyectos, las proyecciones, las frustraciones, de los miedos y las fantasías de los progenitores. Pureza logra algo muy bello, la voz de un niño intentando salir de la topadora que pueden llegar a ser los adultos. Escribí topadora yo y advertí que no solo es una metáfora muy presente en el texto, sino también el nombre de una amenaza concreta, porque el niño vive en una casa que posiblemente vaya a ser demolida por el avance y el progreso de la ciudad. Cacciatore, ¿no? Sí. Cacciatore. Sí. Porque de los milicos. Sí, bueno, Cacciatore. Pero Cacciatore era de la capital. Ah, era de la capital, esto es provincia. Bueno, Cacciatore de El provincia. Cacciatore de provincia. Sí. Había obra pública igual, ¿viste? Ni los milicos se animaron a tanto. Bueno, la autopista iba a pasar por ahí, entonces también esa amenaza es una tensión en todo el libro. O sea, uno lee y dice, ay, va a venir la topadora y se va a llevar todo esto puesto, y a la vez el niño está todo el tiempo amenazado por la topadora de los adultos. La infancia, pensé entonces, también es la infancia de un país. El progreso como nombre de lo que puede ser fatal. No el progreso en sí, sino la maquinita que nunca se apaga. Y un hijo como parte de una empresa familiar. ¿El psicoanálisis qué dice del progreso? ¿Pureza? ¿Sospecha del progreso? Que el progreso no acontece. Desarrolle porque lo mando al final. ¿Así? Hay que desarrollar todo lo que vemos en la clase. Bueno, te lo voy a responder con las famosas. Bueno, no, tengo que explicar un poco los discursos de Lacan, ¿no? Los discursos de Lacan. Él dice que una revolución es una vuelta para retornar al mismo punto. Eso es el progreso. ¿Se entendió? Bueno, las revoluciones acontecen para que progresemos, supuestamente, pero bueno, en realidad es una vuelta al mismo punto. En el medio siempre hay otro tipo de progresos y de avances tecnológicos. Se producen cosas, se producen y se van produciendo cosas y más y más y más.
incluso el discurso analítico también Sí. progresa, pero en discontinuidad, ¿no? sí, pero en relación a lo que el psicoanálisis llama lo real, que sería lo inasimilable por todo el progreso. Por el psicoanálisis lo real sería lo inasimilable al progreso, o sea, lo que no progresa nunca. Y nosotros los analistas sostenemos el discurso analítico en relación a ese imposible de progresar. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí nos liberamos de todos los ideales en relación a lo real, o sea, ya no hay ahí amor al prójimo, no hay exigencias por demás en relación a todos los avatares de lo que podemos poner bajo el título de el progreso, que bueno, es algo muy anhelado, ¿no? Muy anhelado. Y además que forma parte muy sustancial del discurso político. Sí, por eso es una de las cosas. O sea, le falta un poco de análisis a Milei, digamos. No, sin analizar. Perdón, no sé si Sí. Sí, me parece que estas cosas que vamos diciendo, vecindad o prójimo, que son muy cerca, progreso, infancia, son todas estas palabras que van armando ese mapa de este texto, que como decimos no es un texto sobre la infancia de Jureza, también lo es, pero quiero decir, es mucho más que eso, ¿no? Y que va armando ese mapa de lo que efectivamente el psicoanálisis... Claro, sí. utilizando Sí. eso mismo que me preguntaste al principio, sobre la distinción, que creo que sería, digamos, si en algo hay algún aporte al progreso del psicoanálisis, que puede tener una utilidad clínica, sería esta diferenciación entre niñez e infancia. Sí. Digo, sería la niñez, la niñez de Jureza. No es un libro sobre la niñez de Jureza, es sobre la infancia. Sobre la infancia, punto, no de Jureza, creo yo. Infancia, sí, claro. Sí, es la pregunta por la infancia, que me parece que cuando yo traje al principio 3 epígrafes, que los encontré rápido, ¿no? O sea, me los acordé además, digo, está lleno de ficciones ¿no? y textos y cuestiones que sostienen la pregunta por qué es la infancia. O sea, la infancia es, como dice Jureza, inextinguible, también en su modo, ¿no? en la forma en la que estamos, en la que se piensa la infancia, también es inextinguible en ese sentido. No se puede detener en una definición. Es viva y sigue viva también porque no es un concepto, digamos, ¿no? Claro, inasimilable para el símbolo. Sí. ¿No? O sea, Sí. okay. Y dijiste en una entrevista que es la lengua indestructible del deseo. ¿Querés decir algo de eso? Bueno, todo lo que se puede procesar, es decir, todo lo procesable es asimilable por lo simbólico. Quiere decir, la historia, si uno puede hacer historia, la historia completa de la humanidad y de las personas, de los sujetos y todo, e incluso el origen pudiera ser absolutamente historizable, bueno, eso sería efectivamente lo destructible. O sea, yo pongo todo en un archivo y después lo puedo pulverizar el archivo. Como la pira esa que hacen en el jardín de tu casa. Exacto. Entonces, la infancia sería lo inarchivable, sobre lo cual insisto en recordar. Recuerdo permanentemente lo inmemorial. Eso es la infancia. El recuerdo permanente de lo inmemorial, ¿no? El intento de recordar permanentemente lo que estructuralmente es inmemorial. Por eso nos conecta más allá de nuestras vidas personales e individuales con la comunidad, con los ancestros, con los fantasmas, con los muertos, etc. Como el libro que me regalaste, A la salud de los muertos. A la salud de los muertos, sí, de Vincent Dupré. ¿Qué es eso, no? Un libro muy recomendable. Bueno, hablando de eso, que Jureza digamos, en eso insiste Jureza mucho, yo podría contar rápidamente la historia de mi amistad con Jureza, que fue
no la voy a contar, digo rápidamente porque tengo algo más para decir, que fue a partir de un encuentro. ¿Qué? ¿A quién le importa? Sí, importa. A mí me importa. Ahora soy yo la que está hablando y me importa a mí. No, pero es que no tiene que ver justamente con algo personal, sino otra vez con cómo se trama un encuentro. Exacto. ¿No? Eso, y lo que acabas de decir de la comunidad, por eso sí, me parece que es impresionante. Eso ya lo sabíamos, qué sé yo, bueno, el encuentro, cómo fue el encuentro, bla, bla, bla. También yo podría decir cómo fue la vuelta de ese encuentro en una segunda etapa, porque nos conocimos en una primera etapa, después nos dejamos de ver y nos encontramos de nuevo, y en esa segunda etapa, a partir de ahí empezamos a armar esto que tenemos esta conversación sobre psicoanálisis y escribimos un primer texto juntos que hoy me acordé que era sobre la infancia, que se llama La infancia que vuelve, y eso me lo había olvidado primero, pero después leyendo el libro leo esto que nunca habíamos conversado porque creo que ni él lo sabía en algún sentido ni yo tampoco, que me quedé un poco impresionada porque efectivamente hay un retorno de esa infancia a la comunidad o a la amistad o a los lazos que uno después hace sin saber un poco, ¿no? Y a la vez con todo eso. En el libro, Jureza narra una amistad con alguien que en su casa tenía un combinado. Y esa palabra, además el parágrafo se llama combinado. Esa palabra queda muy subrayada en el texto y entra en una deriva que tiene muchas consecuencias. Esa amistad con Fernando era ese, el de no, ya sé igual que no sos vos, pero ese era Fernando. Sí. No me acuerdo si era ese o Fernando era otro. Esa amistad termina mal, termina muy mal. Porque había, digamos, no era estrictamente una amistad, yo podría decir, sino era una fascinación de ese niño por el mundo de su amigo Fernando. Era una fascinación, entre la fascinación era la situación económica de esa familia que tenía un combinado. Sos una gran lectora, te dije. Gracias. No. Sí, me dijiste. Está dedicado el libro, dijiste. Bueno, mi papá fabricaba combinados. Quembrado, te pasó el chivo, pero igual ya no nos pertenece esa marca, así que si compran a mí no me llaman. ¿Usado? ¿Cuánto vale usado? Si el combinado de Fernando era el quembrado, ¿no? Yo creo que sí. Si decía Wilco, o sea, yo taché y puse quembrado. Bueno, mi papá fabricaba combinados Ken-Brown y esa palabra tiene para mí su propia significancia y forma parte de mi léxico familiar. Entonces pensé que ahora sí, en esta amistad, la palabra combinado cobra otro sentido y anuda una amistad que está saliendo bien. Hasta hoy salió bien. Eso suena a amenaza. No, pero en serio, esto lo pienso en serio. Un nuevo encuentro para Jureza sin esa disparidad que sufrió en la niñez, no en la infancia. Una disparidad insufrible era, que despertaba pequeños infiernos. Combinados, ahora estamos, me parece, en una amistad sin poder. ¿Y acaso de eso se trata un análisis? No de cambiar el léxico familiar, sino de combinarlo de otra manera. Y que esos combinados susciten encuentros inesperados. Una amistad no vecina. Pensé a partir de eso. A mí me conmovió mucho lo del combinado ahí, porque además no lo habíamos hablado nunca. No, claro, y además yo tampoco ni siquiera lo pensé. Exacto, no lo dijiste, claro. exacto. Bueno, no sé, ¿qué querés decir algo de esto? Genial. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, listo, no tengo más preguntas. No más preguntas. Y preguntas públicas, sí, por supuesto. Yo
quería preguntarte si la niñez la pones en una... Si la niñez la pones en una franja etaria, ¿no? Y no hacia la infancia, porque todos seguimos siendo, ¿no? De una manera. Sí, yo creo que sí. Sí, a los 12 todavía. Bien. Así de corto. ¿Sí? ¿A los 12? Sí, Muy por una judío cuestión. eso, ¿no? Muy judío, porque Bueno, no sé, por ahí Dina, quizá, por rol el apellido 12, 13. español. Marrana, decía. Claro, Marrana. Pero no, yo sí, yo creo que a los 12, sí. Fin de la primaria. Fin de la primaria, sí. Es una cuestión también incluso biológica. Seguro. Sí, la infancia no tiene edad, ¿no? Digamos, insisto, ¿no? La diferencia entre niñez e infancia, estamos hablando de niñez. Sí, sí. ¿Alguien más quiere decir algo, comentar? Y eso, No, también pienso que las edades también tienen mucha carga de sentido y mucho estereotipo, ¿no? Los 30, los 40, los 50, no sé, socialmente hay mucho estereotipo alrededor de las edades. Me parece que la infancia logra también zafar de eso, ¿no? Sí, todo lo que cronología. no tiene cronología. Nos acompaña, ¿no? Sí. ¿Nadie? Anímense. Les contesta Jures a ustedes. No, no va a tratar como mal. Es difícil, porque No, como no contesta. contesta, Es amiga. mejor no preguntar. A mí pueden no contestar. Porque es amiga. Claro. No, después te Pero trata bien. les parece que no ¿Querés decir algo vos, José Luis? No, agradecerles a Alexandra, la verdad que fue magnífica la presentación que hizo. De paso, le agradezco a Leila que me olvidé de hacerlo la vez pasada. Pero, porque bueno, tomó una dinámica así como la de hoy, así muy relajada, Sí. divertida. Pero bueno, a vos te lo agradezco porque me pediste que te agradezca. ¿Por qué? Yo le pedí que le reclamé que no me agradeció, que es diferente. Lo hice en privado, pero dado que lo hace Hago público, una lo hago culpa público. público. Bueno. Viste que a Leila también te olvidaste de Sí, agradecer. sí, no era como... No, pero bueno, Sí, no es la cosa persona. que es como, bueno, son amistades. Bueno, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a todos por estar acá.